Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Cuaderno Mediterráneo. Recuerden que estamos en la FILBEN, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su 18 edición. Y bueno, estamos desde la Galería de Arte Nacional. Invito a todas las compañeras y compañeros que están ingresando a los espacios y a todos aquellos que se están conectando a través del canal oficial de la FILBEN a ver la presentación del libro Cuaderno Mediterráneo de Basilio Rodríguez Cañada, que es poeta y editor, y de Rida Mami, quien es profesor y traductor tunecino. Van a hacer la presentación de dos libros, uno en versión castellana y otro en versión túnez y árabe. Entonces los dejo con las palabras del compañero Rida Mami, quien es profesor, les repito, quien es profesor y traductor tunecino. Bienvenidos a la FILBEN. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Pues vamos a seguir con las actividades en la FILBEN y ahora nos toca hablar de literatura, precisamente de poesía, de nuestro compañero y amigo Basilio Rodríguez Cañada. La verdad es que vamos a hablar de dos libros, uno escrito en castellano, Cuaderno Mediterráneo, y el otro tiene dos, o sea, está traducido al árabe, otra edición bilingüe, español-árabe. Yo he tenido la oportunidad, he tenido el honor también de ser quien escribió el prólogo a esta obra, y segundo, he tenido otra ocasión y el honor también de ser el traductor de esta obra a la lengua árabe. Basilio es polifacético, con lo cual es muy difícil hablar de sus varias facetas. Yo llevo años, más de 2 décadas, colaborando con él. Es, en primer lugar, el presidente de la prestigiosa editorial madrileña o española, Sial Pigmalión, y a la vez Basilio es gestor cultural. Y llevo años colaborando con él y gracias a él he llegado también, mucha gente de mi país, o bien españoles, hemos llegado a tener contacto con 3 continentes, Europa, África y América. Basilio es muy viajero, es aventurero dentro de este mundo de la literatura y de la poesía. Pero tal vez lo que me gusta a mí presentar a Basilio es como poeta. Basilio es un poeta conocido, escribió muchísima poesía. Su poesía está estudiada hoy en las memorias de máster de la Universidad de Túnez por parte de varios alumnos nuestros que están haciendo el máster o el doctorado. Como decía antes, he tenido la suerte y el honor a la vez de ser quien puso el prólogo a esta obra, Cuaderno Mediterráneo, y también de ser el traductor de la misma a la lengua árabe. Esta obra que vamos a presentar ahora, Cuaderno Mediterráneo, es una poesía que habla de los mitos, habla de las leyendas, es una mezcla de realidad, de mitos, de leyenda y por supuesto donde Basilio ha puesto muchos sentimientos, mucho saber y sobre todo mucha ficción, con lo cual es una forma de resucitar estas leyendas y hacer de ellas una parte fundamental de la memoria colectiva. El amor a Basilio por las leyendas nace de su amor por o bien al mar Mediterráneo. Basilio es muy aficionado, tiene mucha pasión y mucho amor al mar Mediterráneo, lo que le ha permitido recrear estos mitos y leyendas y presentárnoslos con un ropaje poético muy bonito. El libro habla de casi 4 personajes míticos o figuras emblemáticas dentro de la mitología griega, cartaginesa y romana. Son 4 poemas largos
dedicados a la reina Dido, la fundadora de Cartago, también dedicados a Ulises, a Alejandro y al final a Pigmalión. En el primer poema largo dedicado a la reina Dido, Basilio nos presenta a la reina Elisa o Dido, que después de fundar Cartago tuvo muchos problemas con el rey bereber Acerbas, que vivía en el norte de África, quien solicitó su mano y se enamoró de ella. Le presentó muchas promesas y chantajes a la vez. La reina Elisa, al huir de Tiro, el actual Líbano, en Fenicia, desembarcó en el norte de África y precisamente en Túnez para fundar Cartago en el año 814. Elisa fundó el territorio cartaginés y luego siguió muy fiel a su marido y se resistió a las promesas y a veces amenazas del rey bereber. El poema dedicado a Elisa es precioso. Leeré un fragmento en árabe al final, donde nos describe a esta reina tunecina cartaginesa cómo, en vez de entregarse al rey Jarbas, pues se sacrifica y se tira al fuego para morir en nombre del amor, de la pasión y sobre todo de la fidelidad a su marido Acerbas. Los otros poemarios nos hablan de Alejandro y el periplo que vivió para llegar a construir Alejandría, que luego no pudo resistir y se vino abajo y se arruinó. Nos habló también de Ulises, que después de la batalla de Troya tardó un montón de años para volver a Penélope, a su mujer. Vivió muchos peligros, amenazas, pero al final el amor hacia Penélope triunfó y llegó a superar estos peligros y regresó para abrazar a su mujer Penélope. El último poema va dedicado a Pigmalión. Pigmalión no encuentra a la mujer ideal con quien o de quien enamorarse y formar hogar. La escultó, cogió una escultura y se enamoró de esta escultura, con lo cual la lección que sacamos de este poema es: cuando la realidad resiste frente a nosotros, tenemos que vivir de la imaginación o podemos dar un poco de ficción a la cruda realidad. Entonces, estos son los 4 poemas que Basilio ha llegado a resucitar basándose, como decía antes, en la mitología, en las leyendas y en la realidad histórica. Es una mezcla. Aparte entonces de la introducción que compuse al libro, también lo traduje al árabe y salió bilingüe en esta edición. En ese sentido, quiero confesar una cosa referente al tema de la traducción. Yo resisto a traducir poesía, porque la poesía realmente no se traduce, es muy complicado. El proceso de la traducción no consiste en trasladar un contenido de una lengua y llevarlo a otro. La poesía es mucho más, es profundidad, es sentimientos, es emoción, es magia, pero la traducción hoy es una obligación porque es la única manera que tenemos para conocernos el uno al otro. En ese sentido, pues viene el tema de la traducción. He aceptado el desafío y la traducción de esta obra porque simplemente es una poesía muy profunda, muy emocional y que me ha gustado mucho, teniendo en cuenta que yo soy de Túnez
y es un honor para nosotros hablar de Cartago y hablar de la reina Dido. Pues de esta manera acepté este desafío y sacamos una buena edición en dos lenguas, en la lengua castellana y árabe. Al final ya intentaré leer algún poema que otro en lengua árabe. Pues sin más, ahora dejo la palabra a Basilio para que nos siga hablando de esta su obra. Muchas gracias al profesor Ridamami, catedrático de la Universidad de La Manuba, traductor, poeta, hispanista y sobre todo amigo. Por eso quizá si han notado ustedes en sus palabras un exceso de halagos, se debe a la complicidad de nuestra amistad, de ese cariño mutuo que nos profesamos. Bien, para un editor que lleva 25 años publicando las obras de los demás, el cambiar de registro y convertirse de repente en autor supone a veces un riesgo. También es un cambio de esquemas que no siempre podemos acatar y ejercer como es debido. La edición nos condiciona tanto que dentro de la cadena del libro pues ejercemos un rol que no es el de autor, que no es el de creador, sino el de compañero de viaje, el de introductor o el de matrona o cirujano que ayuda a los escritores a que nazcan sus obras. Por eso, cuando un editor presenta un libro, es como si se hubiese hecho una cirugía a sí mismo, como si se hubiese asistido en su propio parto. También es cierto que en la antigüedad las mujeres no tenían quien las asistiese en el parto, sino que parían solas y de alguna forma eso era una manifestación de la fortaleza de la vida y de la naturaleza. Por eso voy a intentar hablar un poquito de mi cualidad o de mi rol de poeta, sin olvidarnos que fundamentalmente estoy aquí para presentar, como decía, la obra de los demás. Pero es cierto que cuando hace 25 años fundamos el grupo editorial Sial Pigmalión, lo hicimos porque compartíamos con otros muchos creadores, con otros muchos escritores, narradores y poetas, esa vocación inquebrantable, ese deseo de expresarnos, de comunicarnos a través de la palabra escrita. Y nuestros comienzos, efectivamente, el deseo era compartir con los demás esa obra que habíamos cincelado, escrito y depurado en soledad. De tal forma que a mí me gusta establecer el paralelismo de que los libros son hijos de tinta y papel. De ahí que los autores tiritamos de inéditos hasta que publicamos nuestra primera obra, nuestro primer libro. A partir de ese momento tenemos que empezar a temblar por las consecuencias de haberlo publicado, porque aunque aparezca nuestro nombre en la cubierta de los libros, ya no nos pertenecen, pertenecen a los destinatarios naturales de todas las obras, que son los lectores. Y esta tarde, queridos amigos, los lectores están representados por ustedes, los que están presentes en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela y los que nos siguen vía streaming desde sus lugares de residencia en todo el mundo. Mi gratitud, mi agradecimiento por acompañarnos en algo que podría ser, si hemos dicho que los libros son hijos de tinta y papel, esto podría ser una especie de bautismo laico de una obra que son dos, una obra que, bueno, pues se ha convertido en dos, es como si fuesen gemelos, dos obras gemelas porque en definitiva parten de un mismo proyecto. El proyecto consistía en escribir o reescribir la historia de los países ribereños
del mar Mediterráneo y, por extensión, de la cultura o las culturas occidentales. Por eso me planteé recurrir, por un lado, a la propia historia, como ha dicho el profesor Rida Mami, pero a veces la historia, queridos amigos, tiene grandes lagunas. Los propios historiadores antiguos muchas veces se inventaron esa historia. Por tanto, la credibilidad, la veracidad que nosotros solemos dar a la historia en muchas ocasiones no es tal. De ahí que, por ejemplo, en el libro incluí algunas historias de personajes reales, pero que nos habían llegado hasta la actualidad a través de la literatura, transformados en personajes literarios. Por otro lado, escogí una serie de mitos, es decir, de personajes inventados, pero que en algunos casos, precisamente por esa manipulación de la historia que ejercen los propios historiadores, se habían convertido en personajes supuestamente reales. Ese es el juego de la literatura, que estamos constantemente fusionando, interactuando entre realidad y ficción, y muchas veces no somos conscientes de dónde terminan las lindes de una y otra. De ahí que, como muy bien ha dicho el profesor Rida Mami, en Cuaderno Mediterráneo, que está dividido en 5 partes, me planteé, por un lado, en la introducción o primera parte, hacer una reflexión sobre el espíritu humano y también sobre el creador, el escritor. En una segunda parte, quise recurrir al mito que representa la belleza. Estamos en un continente, en un país donde la exuberancia, la belleza de la naturaleza es proverbial, donde también la belleza de las personas es algo manifiesto. Por eso yo creo que dentro de los grandes temas de la literatura, en el fondo siempre nos estamos refiriendo a los mismos temas. Es decir, recurrimos al amor y al desamor, recurrimos a la belleza, recurrimos al viaje externo, geográfico o al viaje introspectivo, interior, y el tema en el que siempre desembarcamos, donde siempre finalizamos, es la única certeza con la que nacemos, la certeza de que nuestra vida tiene un fin, y ese fin es la muerte. En el momento en que cambiamos de ciclo, en el momento en que nuestro ser biológico, nuestra persona física, abandona esta tierra para convertirse, para los que tienen fe, en un espíritu que vuela a otras latitudes, y para aquellos agnósticos, para simplemente volver y convertirse en tierra, en barro. De ahí que, como digo, los mitos nos permiten recrear la historia, y a través de los mitos, los distintos pueblos proyectamos nuestros valores en todos los sentidos, nuestros valores éticos, nuestros valores personales, también el valor, como decíamos antes, de la belleza, de la amistad, de la fraternidad, de la lucha, de la vocación por mantener un ideal. En ese sentido, como digo, está por un lado el ideal de belleza representado por el mito de Pigmalión y Galatea. Pigmalión fue un rey chipriota que era un buscador infatigable de la mujer de sus sueños. Imagínese que supuestamente tenía un reino a su disposición, pero no encontraba esa mujer. Quería una mujer que él había creado en su mente, que él había elevado a la categoría de mito, por esa perfección a la que me refería antes. Y al no encontrar ese mito en la realidad, lo que hizo fue crearla con sus propias manos. Lo que hizo fue esculpirla.
esculpió una escultura donde se proyectó él mismo, donde de alguna forma también intentó mostrar a los demás ese ideal interno de belleza. No les cuento la historia porque yo creo que es importante que la lean, viene en mi libro o viene en cualquier otro manual de mitología. Otro de los mitos que recoge el libro y que también ha mencionado el profesor Ridamamy es el de Alejandro Magno, el conquistador, el joven que de alguna forma quiso hacer suyo el mundo y a través de esas conquistas y esos viajes se proyectó de una forma que él mismo tuvo la necesidad de vincularse con algún lugar. Había abarcado tantos lugares tan diferentes, había conquistado culturas, países tan distintos, que en el fondo se encontraba solo y quiso encontrar un lugar para cimentar su vida y su recuerdo y creó la ciudad de Alejandría, una ciudad en la que él quería que floreciesen las artes, donde también quería que estuviese ese ideal de perfección, de belleza que todos los creadores intentamos acuñar. El tercer gran mito que se recoge en el libro es el que ha mencionado también el profesor Mami, es la reina Elisa Dido, la fundadora de Cartago, la princesa errante que huyendo de su hermano, que pretendía asesinarla para quedarse con sus riquezas, buscó un lugar especial, un lugar mágico, un lugar en el que fundar una ciudad que se convirtió, como hemos comentado en muchas ocasiones, en el espejo donde se miraba el mundo de la antigüedad. Y esta mujer efectivamente tuvo una lucha interna entre sus propios intereses y los de su pueblo. No les digo cómo termina porque luego con el profesor Ridamamy vamos a leer la última parte de ese largo poema que incluye el libro, pero pidiéndole al profesor Ridamamy que lo lea en árabe para que escuchen ustedes la musicalidad del lugar, del pueblo, de la cultura que acuñó la reina Elisa Dido, la fundadora de Cartago. Y el último personaje, la última parte de mi libro está dedicada a un gran viajero, Ulises. Un viajero que pertenece, por supuesto, a la ficción, a la mitología, pero que muchas personas creen que existió realmente, al igual que consideran que también Don Quijote fue un personaje real. Pero Ulises es el mito que representa esa búsqueda de nuevos territorios, de nuevos espacios, de nuevos amores, en definitiva. Saben ustedes que Ulises dejó su tierra, Ítaca, para irse a la guerra de Troya y dejó a su familia, a Penélope, a su hijo y a sus súbditos. El viaje, que iba a ser en teoría un viaje corto, se convirtió en un periplo de 20 años, queridos amigas y amigos, 20 años viajando a través del Mediterráneo, a través de la literatura, a través de otros muchos mitos, para mostrarnos la iconografía del mundo clásico. Ese fue el papel de Ulises. Y a los 20 años regresó a su tierra, a Ítaca, a su ciudad, para reencontrarse con sus raíces, con su familia, con su mujer, con sus hijos. Es otro de los mitos en los que también hemos trabajado en este libro. Y para finalizar, porque me dicen que estamos ya casi fuera de tiempo, vamos a leerles la última parte del poema de la reina Elisa Dido. ¿Les parece? Empezamos en árabe y luego se lo leo en español para que vean ustedes la musicalidad de esa lengua. Adelante, Rida. Página, 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 página.
Bueno, pues vamos a proceder a la lectura de un fragmento del poemario titulado La Reina Dido. Primero lo voy a leer en árabe. A ver si me entienden. فردت الملكة في صوت ملؤه اللوم والعتاب: هؤلاء سيضحون من أجل وطنهم. حينها كاشفها النبلاء بحقيقة طلب خيرباس، وطلبوا إليها الأخذ بالنصيحة حتى تجنب قرطاج الدمار. تعجبت عليسة من هذه الحيلة، ولكنها كتمت غضبها ووجعها وخيبة آملها، والتزمت بقدرها الذي ساقها إلى قرطاج 3 أشهر. ذلك أجل معلوم جعلته لنفسها، وعلى أبواب المدينة أضرمت النار في أكوام الحطب بعد جمع كل أهل قرطاج، ثم أطلت منتصبة القامة ساحرة الجمال، جمال تكاد تعشى له أبصارهم، فكأنها استعادت للحظة شباب أميرة شور وجمالها ونضارتها، تلك التي أصبحت أسطورة بفضل ذكائها. أشرقت عليسة عليهم، خطبتهم للمرة الأخيرة. كانت نبرتها عالية حازمة: ليس في الحياة أقصى من إدراك طعم السعادة، ولكنك لا تملك أن تتقاسمها، لا تملك أن تستمتع بها، لا تملك أن تحافظ عليها. سأكون طوع رغباتكم، سأذهب لملاقاة زوجي في همة. ثم ألقت في النار بنفسها، ضحت لتنقذ قرطاج وتفديها. جمعت آنا أختها متاع الملكة، أحرقته استجابة لطلبها. تأثر ملك البربر بهذا المشهد، تأثر بوفاء الملكة لزوجها، تأثر بإخلاصها له، فأباح لأهالي قرطاج أن يعيشوا بين البربر بسلام، مخلدا وصية الملكة ديدون. أما سكان قرطاج فقد أكرموا ملكتهم كما تكرم الآلهة في الأرض. هكذا تنتهي قصة عليسة، وتبدأ أسطورة مميزة فريدة. فلا تسكنوا إلى شاعري الإغريق والرومان هوميروس وفيرجيل. لا تركنوا إلى بعض المؤرخين المفلسين بيليني، جوستينيو، بومبيو. افتروا، غالطوا القراء بقصص حب وغرام وهمية بين الملكة ديدون وبين إينياس أو غيره من الرجال. فالملكة عليسة ديدون وفية دوما لحب حياتها آرثرباس، هذا الحب الذي أضحى سرمديا مطلقا يفيض عن حاجة كل البشر. Muchas gracias, Reida. Un aplauso, por favor, para él. ¿Quieren ustedes saber lo que ha dicho Reida en árabe, la historia? Bueno, es la historia, como decíamos, de la reina Elisa Dido. Y concretamente es la escena en la que el pueblo habla con su reina y le dice lo siguiente. Saben, como ha dicho Reida, que el rey Jarbas, el rey beduino, pretendía de amores a la reina Elisa Dido. El rey, dicen, pretende que alguno de nosotros vaya a civilizar a sus súbditos y a él mismo. Mas, ¿quién podría consentir alejarse de sus hermanos para transformarse en un salvaje como esos bárbaros? La reina les respondió con reproches. Temían perder los goces de la vida tranquila y sacrificar su patria. Fue entonces cuando le dieron noticia de que lo que en verdad pretendía Jarbas, solicitándole que para salvar a Cartago debía ser ella misma la que siguiese los consejos que acababa de darles. Sorprendida por tan inteligente artimaña, con total entereza de ánimo,
sin aparentar enojo, decepción o dolor, se compromete donde la llama el destino de Cartago. Establece un plazo de 3 meses. Hace encender una gran pira en las puertas de la ciudad. Convoca a su pueblo en pleno y erguida se muestra como una diosa de arrebatadora belleza ante sus atentas miradas. Es como si hubiese recuperado la juventud lozanea y atractivo de aquella hermosa princesa de Tiro. De preclara inteligencia que habría de convertirse en mito y leyenda. Radiante, decidida, volviéndose hacia su pueblo, se dirige a ellos con voz alta y clara por última vez. Nada tan terrible como conocer la felicidad y no haber podido retenerla, compartirla y disfrutar. Dócil a vuestros deseos, iré diligente a reunirme con mi esposo. Y se arrojó al fuego sacrificial. Ana, su hermana, será la encargada de recopilar todos sus enseres y de que fuesen incinerados conforme a los deseos de la reina. Impresionado el rey de los Gétulos por semejante manifestación de fidelidad y amor de la reina, permitió que los hijos de Cartago pudiesen convivir en paz con ellos, perpetuando el legado de Dido, y fue venerada por el pueblo de Cartago como si hubiera sido una auténtica reina terrenal. Así termina la historia de Elisa y comienza una leyenda singular. No creáis a homéricos poetas romanos como Virgilio, ni a locos y errados historiadores falsarios como son Plinio, Justino o Pompeyo, que han intentado en vano confundirnos inventando amores inexistentes de Dido con Eneas o cualquier otro. La reina Elisa Dido fue siempre fiel al único amor de su vida, Acerbas, amor que se ha convertido en eterno y que ahora vosotros podéis compartir. Muchas gracias. ¿Tenemos unos minutos, amigos, o terminamos? Bien, pues si tenemos unos minutos, a mí me gustaría decirles que de alguna forma, como ya comentamos al principio y como dice el profesor Rida Mami en su prólogo y como dice también en el epílogo una magnífica escritora venezolana a la que quiero saludar desde aquí, Neri Santos Gómez, los mitos de alguna forma son la representación de los sueños e ilusiones de los pueblos. Es decir, los individuos proyectamos nuestros anhelos, nuestros deseos ocultos y esos deseos se convierten en ficción, pero ficción que de alguna forma estructura lo que podría ser el alma o el espíritu de los pueblos. Por tanto, los mitos representan ese espíritu de los pueblos y yo quiero decirles que cuando viajo a cualquier parte del mundo, las distintas culturas, todas ellas tienen sus mitos. Y saben ustedes, este viaje a Venezuela me ha permitido conocer ciertos mitos, pero sobre todo me voy con un trabajo que me ha encomendado el destino o la literatura. Al llegar aquí, escuché hablar de un mito del que jamás había oído nada. Me refiero a un mito que para todos ustedes seguro que es un mito conocido, que tiene sentido. Me refiero a María Lionza. Sí, ya sé que hay canciones, ya sé que han escrito sobre ella muchos autores, pero a mí de alguna forma su historia me ha hechizado. Tanto es así que yo espero desentrañar en parte
el espíritu del pueblo de Venezuela a través de mitos como María Leonza. Ese es mi compromiso. Si vuelvo el próximo año, dentro de un tiempo, a la Filben o a esta ciudad o a este país, espero venir con mi aportación, con mi visión, con mi recreación de ese mito, porque de alguna forma me habrá permitido llegar a la esencia del pueblo hermano de Venezuela. Y yo les preguntaría, queridos amigos, queridas amigas, ¿quieren ustedes que les lea un pequeño fragmento de alguno de los otros mitos? Y les pregunto, ¿de Ulises, de Pigmalión y Galatea, de Alejandro Magno? ¿De quién quieren ustedes? ¿De Pigmalión y Galatea? Bueno, Pigmalión y Galatea es la representación del mito de la sublimación de la belleza. Y me parece que efectivamente, en el fondo, lo que buscamos todos los creadores es eso, sublimar la belleza. Lo que intentamos a través de nuestras obras es atrapar un momento de felicidad o de tristeza, un momento en el que nos hemos sentido realmente gratificados o con desasosiego, pero todo eso simboliza la belleza del ser humano, de la naturaleza humana. Bien, pues, por cierto, ¿quién ha dicho lo de Pigmalión y Galatea? ¿Quién lo ha dicho? Nadie. Iba a regalarle el libro. Pues luego le regalo el libro, amigo. Cuente con ello. Vamos a ver. La parte de Pigmalión y Galatea lleva una cita de Virgilio, de ese poeta romano que decíamos antes que era un traidor porque había convertido a la reina Elisa Dido, que sí existió en realidad, en personaje literario, en amante de Eneas, en amante despechada de Eneas, el fundador de Roma. Pero Eneas nunca existió y en cambio la reina Elisa Dido sí fue una realidad. Pues aquí le perdono a Virgilio porque nos obsequia con una frase que yo creo que es maravillosa. Dice así, omnia vincit amor. El amor lo vence todo, el amor lo supera todo. Y vamos a leer, por ejemplo, saben ustedes, como digo, que Pigmalión, al no encontrar a la mujer de sus sueños, decide esculpirla. Y todas las noches, después de crear ese ser maravilloso, antes de irse a dormir, se acercaba a la escultura, a la estatua, la abrazaba, la besaba, pero la notaba fría, la notaba pétrea. No obstante, había creado algo bello y con, de alguna forma, ese sosiego relativo de haber plasmado su ideal de belleza, se iba a dormir. Al día siguiente, al despertarse, repetía el mismo ritual. Abrazaba la escultura y la seguía notando pétrea, fría. De alguna manera sentía que su obra era bella, pero le faltaba el hálito vital. Y por eso recurrió a la diosa Afrodita. Y le dijo, Afrodita, yo que siempre he intentado mantener tu recuerdo dentro de mi pueblo como algo positivo, obséquiame tú con tu magia, con tu poder y transforma, convierte esta obra que yo he creado, que es irreal, que es pétrea, que es arte, pero que no es humana, conviértela en una persona real. Y vamos a ver qué es lo que hizo la diosa. ¿Les parece? ¿Se lo cuento? Al no tener una pronta respuesta de Afrodita, el rey artista cae inmerso en un profundo letargo, consiguiendo confundir la realidad y la quimera, generando mundos paralelos a su controvertida existencia, creyendo ver cumplidos sus íntimos anhelos y deseos, pero
a la mañana siguiente, cuando Pigmalión se despierta y vuelve en sí, da comienzo el ritual matutino de abrazar a la estatua de sus amores y al besarla descubre su calidez, toca su pecho y el marfil se ablanda bajo su mano deponiendo la dureza. Cede suavemente al contacto de sus dedos, como se funde la cera del monte Himeto, dócil con los rayos del sol, haciéndose agradable su manejo, y el corazón de Pigmalión se inunda de un gran gozo mezclado con temor, creyendo que se engaña en su alegría. Inseguro, palpa de nuevo su obra y se cerciora de que es un cuerpo flexible en el que percibe el latido de las venas al roce de sus dedos. Vuelve a besarla y la Virgen siente sus besos y se ruboriza y alza los ojos, viendo a la vez a su amante y el cielo que les cobija y alumbra. En ese feliz instante, Afrodita, conmovida por el deseo del rey, le dice: mereces la felicidad que tú mismo has creado. Aquí tienes a la reina que buscabas. Ámala y defiéndela siempre de todo mal. De esta manera, Afrodita transforma a Galatea en un ser humano y Pigmalión comprende así que si creemos en algo de veras, se puede convertir en realidad. Muchas gracias, amigos. Bueno, pues muchas gracias por su presencia, por su apoyo, por su afecto. Me comprometo, como digo, a volver para contarles cómo veo yo a su María Lionza, pero preserven ese mito y otros muchos de este pueblo, porque, repito lo que dije antes, a través de los mitos, los pueblos transmiten sus valores, sus creencias. Los mitos son ese espíritu que une a las poblaciones, a los pueblos hermanos y que se convierte también en el alimento que nutre a los creadores. Gracias, amigos, y hasta siempre.